Hola, am, vivimos en tiempos tremendos y hay algunas gentes, digo, me preocupa a todo el mundo porque alguien que se va del infierno siempre es algo muy feíto. Y básicamente vamos a distinguir, o quiero distinguir ahorita tres tipos de gentes. A los paganos, que son millones de gentes que no conocen hoy en día ni siquiera la existencia de la Iglesia Católica. Los que sí han oído de la Iglesia y los que dicen que son católicos hoy en día, alias los modernistas. Nos va a tomar un rato analizar todo esto. Me quiero enfocar de momento nada más entre los modernistas y nosotros. Y que a lo mejor andan por ahí también algunos protestantes. Pero bueno, el asunto es que uno de los puntos de conflicto que más nos esgrimen en contra de nosotros los católicos es el dogma de extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y sobre todo en estos tiempos que nos dicen, no, 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 eso ya está pasado de moda, o no es posible, Dios no es injusto, Dios no querría, bla, 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 bla. Entonces vamos a intentar poner un poco de luz en esto. Primero, esto de fuera de la iglesia no hay salvación es un dogma, punto. Y como dogma tiene que ser creída tal cual lo enuncia la iglesia, y esa creencia tiene que ser una convicción interna propia de la persona. Ahora bien, el ya hecho de dudar de lo que dice la iglesia, eso ya implica negar el dogma. O sea, negar el dogma no quiere decir, no, 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 yo no creo que eso sea cierto. El solo hecho de dudar, oye, ¿será cierto que solo los que están en la iglesia pueden salvar? Eso, si no busco aclararlo y termino por respondérmela como se me pegue la gana, eso ya es negar el dogma. Entonces, una persona que niega un dogma automáticamente se convierte en un hereje. Es decir, cuando es un acto voluntario, cuando pudiendo salir de la duda o rechazando una explicación no lo hace, eso ya es un acto de la voluntad. No quiero que me expliques, o si me explicas no te creo, estás idiota. Entonces, esa persona que niega ese dogma o que se niega a salir del error en el que está, ya es que comete lo que se denomina como contumacia, es decir, ya lo hace adrede y queda automáticamente, sin más trámites, sin papeleo, sin firmas, sin nada, fuera de la Iglesia Católica. Ahora, este asunto de fuera de la Iglesia no hay salvación versa en torno a la salvación, y esto vamos a verlo entre dos polos. Los que por un lado dicen que todo el mundo se salva, así como nuestro buen amigo Wojtyla, y aquellos que rechazan el dogma de una forma absolutista. Solamente los bautizados católicos puede ser que se salven. Entonces, ¿qué es lo que realmente enseña la iglesia dentro de esto? Hay modos de interpretarlo o modos de decir qué es lo que quiere decir con esto, y es lo que vamos a tratar de meternos. Vamos a hablar por un lado de una interpretación mecanicista o material, y por aquellos que intentan entender a la iglesia solo un sitio o lugar específico, es decir, un edificio, sí, básicamente un edificio. O sea, esto es la iglesia Roma o la parroquia de la esquina. Y vamos a ver interpretaciones amplias. Bueno, estos señores creían que todo mundo pertenecía a la iglesia y que Dios nos escucha a todos y que todos nos referimos al mismo Dios en última instancia. ¿Qué nos dicen la Iglesia Católica en los diversos sínodos? Que cualquiera que no pertenezca a la Iglesia Católica, en el presente o en el futuro, será castigado con la condenación eterna, y al final de los siglos será abrazado con el diablo de sus compañeros en las hogueras rugientes. Y nadie, por más limonas que hiciera, aun cuando derramara su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, la Iglesia nos dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Lo que nos está diciendo la Iglesia es que
solo la Iglesia Católica provee, porque así lo quiso Dios, el monopolio exclusivo de los modos en que podemos llegar al cielo. Recordemos un poquito cómo era el asunto cuando aquí en México solo Pemex podía surtirte de gasolina. Si tú querías tener gasolina de otros lados, gasolina española o gasolina americana, no había. Tenía que ser solo la de Pemex. Hoy en día luego se hicieron los tratados internacionales y ahorita relativamente cualquiera puede vender gasolina, es decir, el monopolio de la gasolina ya no lo detenta el Estado. Ahora bien, en cuanto a la salvación, Cristo no quiere que nadie pueda salvarse, sino a través de la salvación que Él nos trajo. Y esa salvación la entrega a la Iglesia Católica. Entonces, lo primero que debemos de entender de este dogma es que solo la Iglesia que funda Jesucristo posee los medios para que una persona logre salvarse. Entonces, ¿cuáles son esos medios que Cristo provee? El primero y principal es la fe católica. ¿Y qué es la fe católica? Las verdades que Dios dice, oye, esto es la historia del hombre, esta es la historia del pecado y esta es la historia de que yo, Dios, provee una redención para el ser humano y una salvación para aquellos que la quieran. Eso es la fe católica. Y como complemento a esa fe católica, nos entrega, para facilitarnos el asunto, los sacramentos, entre ellos el más excelso. Nos entrega, junto con esa fe católica, una moral, cómo nos debemos portar primero con Dios y luego con los demás, para agradar a Dios y por lo tanto que seamos candidatos a ser hijos de Dios, es decir, lo mismo que a salvarnos. Y nos entrega los instrumentos propios de la Iglesia Católica, los sacramentales, los ritos, las oraciones, los santos, las intercesiones de las ánimas del purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos medios de salvación solo los vamos a encontrar dentro de los límites de la Iglesia Católica. Vamos un poco para allá. Por lo tanto, en el mahometanismo, por decir algo, no hay modo alguno de salvación. En el anglicanismo no hay modo alguno de salvación. Entre todos los que creen en los dioses chinos, en los dioses japoneses, en los dioses tibetanos, en los dioses egipcios, en los dioses mayas, no hay modo alguno de salvación. Los ortodoxos orientales, por más que conserven el linaje apostólico, no tienen modo de salvarse. ¿Por qué? Porque rechazan uno de los principales dogmas de la Iglesia. Ahora, en los tiempos en los que estamos, en los que hay un supermercado de creencias, el buenismo, que está muy de moda, es decir, sí, yo tengo una espiritualidad buena o algo, no mato a nadie, no robo, no miento, no engaño ni a mi mujer ni al fisco, no hay modo de salvarse. Y en el modernismo, que es instrumento de Satanás para oscurecer las verdades de la Iglesia Católica, no hay modo de salvarse. O sea, esa institución no tiene medios que entregarle a la gente para que se salve. Distinto es decir que alguien, una persona individual, pueda quizás salvarse pese a estar en el modernismo. No es lo mismo, porque mientras que una persona en lo individual puede ser que por ciertas condiciones, por ejemplo, voy a mencionar una. Hoy bautizan a un niño en el modernismo. Su bautismo es válido. El niño mañana se muere. Ese niño, muy probablemente, o yo diría prácticamente seguro, se salva. ¿Por qué? Porque murió dentro de la Iglesia Católica. O sea, pese a haber sido bautizado en el modernismo, se salvó. El otro asunto es que la Iglesia del modernismo, es decir, la que depende de Roma, no posee medios de salvación.
Puede ser que tenga algunos sacramentos legítimos, como el bautismo, pero eso no la convierte en que en lo general enseñe lo que la Iglesia de Cristo enseña como necesario para salvarse. A ver, espérame. Lo primero que nos repelan siempre es, ¿eso quiere decir que todo pagano ya está precondenado al infierno? Eso es una injusticia. Y Dios no es injusto. Dios nos puede salvar a todos, ¿verdad? No. La Iglesia, pese a que sabe eso, nos dice que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y me puedo extender mucho en ese asunto, pero me voy a poner hoy en dos asuntos básicamente, y lo aclaramos lo de fuera de la Iglesia, por ejemplo, con los gentes orientales en otro momento. El buenismo, ¿por qué nos salva? Porque el buenismo presupone que los actos buenos que emanan de mí puede ser que me logren fabricar una escalera al cielo, como resultado de que yo quise hacer cosas buenas. O sea, yo elegí ser bueno, independientemente de cualquier religión o lo que ustedes quieran, y por lo tanto no maté, no robé, no mentí, ni hice nada malo. ¿Merezco salvarme? Entonces, el asunto es que si yo soy teísta, es decir, sí creo que existe algún Dios por ahí, pero no quiero afiliarme con ninguna religión, no quiero ser esclavo de ningún dogma, sí creo en un Dios, sí creo que algunas iglesias como la católica puede ser pero yo quiero vivir mi vida como yo quiero, siendo buenito. Entonces, ¿qué tiene eso de malo si no lo hago mal a nadie? No, el asunto es que Dios nos creó con una finalidad específica, y la finalidad con la que Dios nos creó es la de que sirvamos para su gloria. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Bueno, Él especificó los medios que le damos gloria, es decir, que nos convertimos en brillantes hijos suyos, en lo que la Iglesia Católica enseña. Y si tú rechazas a Dios en esa enseñanza, pues no estás cumpliendo con lo que Dios pidió para ti, es decir, que fueras bueno por amor a Dios, no bueno porque yo quiero serlo. Entonces, ese es el problema del buenismo. Entonces, mientras no cumplamos el propósito específico de Dios, que es ser seres que le den gloria a Él, pues no estamos cumpliendo su voluntad y se nos pone complicada la salvación. Ahora, ¿por qué el modernismo no salva? Bueno, la primera es, Dios no tiene ni distribuidores autorizados, ni franquicias, ni concesionarios en cuanto a su salvación. Solo la distribuye la Iglesia Católica. No la Iglesia modernista, no la Iglesia calvinista, no la Iglesia ecumenista. Entonces, la salvación solo está en la Iglesia con todos sus dogmas. ¿Y por qué? Porque al ser la Iglesia una extensión de Cristo mismo, la Iglesia tiene algunas cualidades que hereda o que Cristo mismo le proporciona a su Iglesia. Es indefectible, es infalible y es inmutable. Pero si nosotros somos católicos, los modernistas dicen, y nosotros militamos en la Iglesia Católica y hasta tenemos un papa y cardenales y misa y toda la cosa, nosotros somos la Iglesia y ustedes son unos sectarios cismáticos ahí que rechazan al papa y todo lo demás. Entonces, el asunto es, ustedes sí, ciertamente, eran la Iglesia Católica hasta su santidad Pío XII. Lo mismo que pasó con los habitantes de Judea hace 2000 años, que eran el pueblo elegido. Pero, ¿qué pasó con ellos? Pues ellos se volvieron unos fariseos que crearon una comunidad de pueblo elegido a su propia imagen y semejanza. Entonces, lo mismo pasó con este nuevo pueblo elegido, que crearon un monstruo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir con imagen y semejanza? Yo creo que todos nos salvamos, esta iglesia va a ser ecuménica y va a salvar a todos. Entonces pasó exactamente lo mismo con la disque iglesia católica de hoy que con lo que eran el pueblo elegido de hace 2000 años.
A ver, pero entonces aquí quedan dos cosas. Uno, yo soy modernista, ¿dónde me quedo? Y por otro lado, yo soy un despreciable sed de vacas, ¿dónde me quedo? Bueno, el punto de la realidad histórica es que en tiempos de Jesucristo nuestro Señor, la iglesia eran básicamente 12 gatos y los fieles que lo seguían. Eso era la iglesia. Cuando nuestro Señor resucita y se eleva, pues eran 12 gatos. Claro, estaba la Virgen, pero bueno, hablando así coloquialmente, eran 12 gatos y algunos fieles que ellos tenían. Y el resto del mundo, todo el pueblo elegido, no lo era. Que de ahí algunos se convirtieron y se pasaron a la iglesia, sí. Díganme ustedes quiénes hoy abandonan el modernismo y se pasan a la iglesia católica. Muy pocos, como veremos un poco más adelante. Entonces, nos queda el problema de, oye, yo soy modernista, ¿qué debo de hacer? Bueno, primero deberías de reconocer las diferencias entre lo que es ser modernista y la Iglesia Católica. Yo tengo algunos videos donde explico las diferencias entre el modernismo y por qué su misa no es misa y toda una serie de cosas. Mi canal no es de noticias, yo explico teología y en los videos más antiguos explico esos asuntos junto con la filosofía necesaria para entenderlos. Entonces lo primero es entender por qué esa cosa que parece la Iglesia Católica no lo es y por qué la iglesia de los detestables sedes sí lo es. Aquí vale la pena hacer una aclaración. El sedevacantismo no es una posición teológica, es una realidad histórica. Es decir, es una realidad. La sede está vacante, punto. ¿Es mi punto de vista? No es mi punto de vista, es la realidad. Otras gentes, por ejemplo, los que dicen que los papas son materiales, esa sí es una opinión teológica o una posición teológica. Es decir, los materialiters sí tienen una posición teológica, el papa es papa material. Pero los que creemos que la sede está vacante, pues nosotros simplemente somos católicos que admitimos la realidad de que en estos tiempos no hay papa. O sea, no nos peleamos con la realidad queriendo ver papas donde no hay. Entonces, dado que nadie se salva fuera de la Iglesia Católica, el problema es, oye, si tú donde estás no hay servicios religiosos católicos y tú te sientes fuera de la iglesia porque no estás en una capilla, pues ¿cómo queda el asunto? Bueno, veamos un poco de lo que son los límites o la estructura de la iglesia. Por un lado, nos dice su santidad Pío XII en Mystici Corporis que la iglesia de Jesucristo tiene dos cualidades. Por un lado es visible y es jerárquica. No es simplemente una sociedad espiritual, es decir, un conjunto de gentes, ni una mera asociación de personas unidas por una misma fe, lo que sería un ente neumático o espiritual, como las tienen las iglesias de los protestantes, que ellos dicen, la iglesia somos todos nosotros, pero no tenemos una cosa visible, somos los que creemos. Okay. No, aquí la diferencia es que la iglesia tiene que ser visible y por lo tanto no puede ser un ente de que todos estén solos unidos por una misma fe, es decir, tiene que ser un organismo concreto y la iglesia que adora al verdadero Dios tiene que ofrecer un culto público. Ahora, por otro lado hay otra realidad, la iglesia está eclipsada, es decir, la luz que emite la iglesia está eclipsada por un cuerpo opaco, que en este caso es la iglesia conciliar, que se hace pasar por la iglesia. Entonces, por lo tanto, está pasando lo que pasó en los primeros tiempos de la iglesia. La iglesia está en las catacumbas, es decir, sí, ofrece un culto público, sí, en las catacumbas. El que donde tú vivas, desgraciadamente, no exista un edificio público tipo parroquia, no implica que esa iglesia de Cristo ya no existe.
implica que está muy reducida. Ahora bien, siempre se ha hablado de algo que se llama el alma de la iglesia. Es decir, aquellos que, sin mayor culpa de su parte, o queriendo llegar a la verdad, están adheridos a las verdades de la iglesia, aunque no estén visiblemente unidos a una jerarquía de la iglesia. Aquí el asunto se complica porque por un lado sabemos que la iglesia no puede desaparecer, es decir, esa es promesa divina, y por otro lado es evidente que la iglesia está reducida a una mínima expresión. Yo mostraba esta estadística en un video pasado. En el mundo existen 2.600 millones de cristianos, es decir, gente que cree en Cristo, de los cuales 1.400 millones son católicos nominales, es decir, se dicen católicos. De estos, el 24% de los católicos de Estados Unidos asisten regularmente a misa. Regularmente no quiere decir cada domingo, sino que con cierta frecuencia van. Y de ahí hay todavía una parte más pequeña, unos 100, 150 mil fieles vinculados a los lefebristas en todo el mundo, y unos 60 o 100 mil fieles vinculados al tradicionalismo romano, digamos, de algún modo, con la Sociedad Fraternal San Pedro. Ok, eso es en lo que el tradicionalismo. Sin embargo, se estima que en todo el mundo existen entre 100 y 200 sacerdotes sedevacantistas, y se estima que existen entre 10 y 20 obispos en todo el mundo, de los cuales habría que ver cuáles todavía son católicos. Que existan 20 obispos no quiere decir que esos 20 sean católicos. Entonces, ¿de qué tamaño quieres tú que sea la iglesia en estos días? Pues es una minúscula, o sea, no somos el 0.0000001 de la población mundial. Y nos fue dicho por nuestro Señor que la fe en los tiempos finales sería cosa muy difícil de encontrar, prácticamente invisible. Entonces, nos queda que si tú tienes oportunidad de estar vinculado a alguna capilla de esos sacerdotes sedevacantistas que quedan en el mundo, excelente. Ahora, si no tienes esa suerte, porque hay países en los que no queda ni uno solo, entonces, ¿qué haces? Bueno, eso quiere decir que tú estarías unido al alma de la iglesia. ¿Qué nos queda aquí entonces? Perseverar en ese lazo que te une a la iglesia. El primero sería el estudio, evitar la ignorancia voluntariamente. Esto te lleva a rechazar sofismas actuales para no caer en el moderno canto de la sirena ecuménica. Y por otro lado, es necesario cultivar el amor a Dios vía el amor de la verdad y tratar de agarrarse de los medios de perfección que podamos para tratar de hacer crecer en nosotros esa fe que es lo que nos vincula con la Iglesia Católica. Y esto será el tema, procuraré ya más regularmente en los siguientes episodios. O sea, el punto es convertirte, que esto implica dos cosas. Por un lado, la parte moral, y por otro lado, la parte intelectual.